Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todo muy bien porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a darle me gusta a los vídeos porque es importante para mí y también para YouTube, porque recomendará mis vídeos, y también suscribirse, que es gratuito. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque recibe muchos comentarios. Es el vídeo que tengo sobre Castilla, de Condado del Reino, el nacimiento de Castilla. Pero hoy quiero hacer otro vídeo del mismo tema, de Condado del Reino, el nacimiento de Castilla y la batalla de Tamarón, años 931 al 1037. Este ensayo, que es mío, pero que va a hablar otra persona, por culpa del ruido que tengo en mi casa, no puedo grabar con tanto ruido, el perro, el gato, los coches, el jardín, etcétera, etcétera. Este ensayo, que es mío, analiza la transformación del Condado de Castilla en reino entre los siglos IX y XI. Desde sus orígenes como tierra de Castillo bajo la tutela leonesa, pasando por la autonomía lograda con Fernán González, hasta la batalla de Tamarón en 1037, donde Fernando I unió Castilla y León tras la muerte de Bermudo III. Se revisan las fuentes medievales y la historiografía moderna, mostrando cómo Castilla pasó de frontera a potencia política. Repito, este ensayo es mío y las fuentes la podéis escuchar en el vídeo. ¿Veis cómo el perro no me deja hablar? Entonces, la voz que os muestro es sacada de un programa que tengo comprado de inteligencia artificial, pero que es la mía propia. Podríamos decir que es la mía propia. Espero que todos los comentarios que he recibido por este vídeo anterior, no este, sean respondidos. Y ya me despido de todos ustedes. Gracias por vuestro apoyo. Entre la niebla de los siglos y el eco de antiguas gestas, surge una tierra indómita, Castilla, donde la piedra y el viento guardan secretos de héroes y leyendas, y el horizonte se tiñe de misterio bajo cielos tormentosos. Castilla, tierra de castillos y fortalezas, nació en los márgenes de imperios caídos y sueños por conquistar. Sus valles y montañas fueron testigos de invasiones, resistencias y pactos sellados con sangre y esperanza. En la penumbra de monasterios y la penosa vigilia de los cronistas, se forjaron relatos de un pueblo indómito, esculpido entre la roca y la fe, que desafió el olvido y la oscuridad. Crónicas y poemas, esparcidos como cenizas al viento, nos hablan de batallas bajo cielos de tormenta, de espadas que brillan en la niebla y de escudos marcados por el destino. Pero la historia de Castilla no es solo mito, es la crónica de un pueblo que, entre la frontera y el reino, tejió su identidad con guerra, diplomacia, fe y palabra, un proceso secular, donde la realidad supera la leyenda. Desde las primeras menciones en crónicas como la albeldense, hasta la consolidación de un reino bajo la sombra de catedrales y fortalezas, Castilla se alzó como protagonista de la península ibérica. Comprender Castilla es adentrarse en la frontera, un espacio de encuentro y conflicto, donde la identidad se forjó entre la espada y la palabra, entre la fe y la tierra, bajo el peso de la historia y la promesa del porvenir. Te invito a recorrer este viaje, desde la niebla de los orígenes hasta la luz de un reino, donde mito y realidad se entrelazan en el corazón de España. Castilla, forjada en la frontera, se convierte en leyenda y destino. Tras la caída del reino visigodo en la batalla de Guadalete en 711, la península ibérica vivió un cambio radical. El legado visigodo, con su organización territorial y su red de ciudades, fue rápidamente desmantelado por la invasión musulmana, que trajo consigo nuevas estructuras políticas y sociales.
La llegada de los ejércitos musulmanes transformó la sociedad. Muchas élites visigodas huyeron o se adaptaron, mientras que la mayoría de la población quedó bajo dominio de los emires cordobeses. Las ciudades importantes, como Toledo y Córdoba, se convirtieron en centros de poder islámico. Sin embargo, en las zonas montañosas del norte, la resistencia cristiana comenzó a organizarse. La geografía accidentada de la cordillera cantábrica ofreció refugio y protección a quienes huían del avance musulmán. Así surgieron los primeros núcleos cristianos. Asturias, con la legendaria victoria de Covadonga en 722, se consolidó como el embrión del futuro reino de León. Pamplona, influida por los francos, evolucionó hacia un reino propio en el siglo IX. Al este, los condados pirenaicos orientales quedaron bajo la órbita carolingia. El territorio cristiano era fragmentado y vulnerable, pero la presión constante de Al-Ándalus forzó la cooperación y la militarización. Las fortalezas y torres defensivas se multiplicaron en la frontera, especialmente en las tierras al este de la cordillera cantábrica y al sur de la montaña palentina. Estas tierras fronterizas, marcadas por la guerra y la repoblación, recibirían pronto el nombre de Castilla. Aquí, la mezcla de culturas, la adaptación al entorno y la lucha constante forjaron una identidad propia, distinta tanto de los reinos cristianos como del mundo islámico. 2. El nacimiento del Condado de Castilla. A finales del siglo VIII y durante el IX, las tierras al este de la cordillera cantábrica comenzaron a ser conocidas como Castilla, un nombre que evocaba la abundancia de castillos y fortalezas que defendían la frontera. Las primeras referencias escritas aparecen en la Crónica albeldense, hacia 881, que menciona un territorio llamado Castilla, caracterizado por sus fortalezas y su función defensiva frente a Al-Ándalus. Según la leyenda, los habitantes eran conocidos por su espíritu indómito y su resistencia. Castilla no era aún una entidad política independiente, sino un espacio militarizado, gobernado por condes nombrados por los reyes de Asturias. Estos condes tenían la misión de defender la frontera y repoblar las tierras, pero dependían de la autoridad asturiana, y más tarde, leonesa. Entre los primeros condes destaca Rodrigo, documentado hacia 850, bajo el reinado de Ordoño I. Se cuenta que Rodrigo defendió con valentía la frontera, y que su linaje sería fundamental en la consolidación del condado. Diego Rodríguez Porcelos, hijo de Rodrigo, gobernó entre 873 y 885. Fundó la ciudad de Burgos en 884, un hecho decisivo para el futuro de Castilla. La leyenda dice que eligió el lugar por su posición estratégica y la abundancia de agua. Burgos se convirtió rápidamente en el centro militar, urbano y espiritual de Castilla. Sus murallas y su catedral serían símbolos de la identidad castellana durante siglos. Los sucesores de Diego Rodríguez, como Munio Núñez y Gonzalo Fernández, continuaron la defensa frente a los Banucasi y las incursiones cordobesas. Se forjaron alianzas y rivalidades, y surgieron relatos de gestas heroicas en la frontera. En estos orígenes, Castilla era un mosaico de pequeños distritos fortificados: Álava, Burgos, Lantarón, Cerezo, cada uno con su propio conde. Poco a poco, la necesidad de defensa y la presión de los enemigos externos llevaron a la unificación bajo una autoridad más fuerte, sentando las bases del futuro reino. Así, Castilla nació como una marca militar, frontera viva entre el mundo cristiano y el musulmán, y como semillero de leyendas y aspiraciones de autonomía. La repoblación de Castilla es uno de los temas más debatidos por los historiadores. ¿Fue realmente un territorio vacío tras la invasión musulmana, o existió una continuidad de población y estructuras sociales? Claudio Sánchez Albornoz defendió la idea del desierto del Duero. Según él, tras la conquista musulmana, la meseta norte quedó despoblada y fue repoblada siglos después por campesinos y guerreros cristianos. Sin embargo, Barbero y Vigil argumentaron que nunca existió un vacío total. Sostienen que muchas aldeas y comunidades sobrevivieron, adaptándose a los nuevos poderes y manteniendo una continuidad social bajo diferentes autoridades. En la práctica,
la repoblación fue un proceso complejo. Campesinos libres, clérigos y guerreros se establecieron en la meseta norte, fundando nuevas aldeas y restaurando otras antiguas. Los monasterios jugaron un papel clave, organizando la vida rural y preservando la cultura. Esta sociedad castellana se caracterizó por ser menos feudalizada que la leonesa, más igualitaria, más guerrera y con una fuerte inclinación a la autonomía local. La convivencia de campesinos libres, pequeños nobles y clérigos generó una identidad propia. 4. Fernán González y la primera independencia, del 930 al 970. El mito del fundador. Fernán González es considerado el gran artífice de la Castilla autónoma. Gobernó como conde entre 931 y 970, un periodo de medio siglo que permitió consolidar estructuras. Batalla de Simancas, 939. Colaboró con Ramiro II de León contra Abderramán III. Prisiones y rebeliones. Fernán González protagonizó numerosos conflictos con el Reino de León. Fue encarcelado en varias ocasiones, pero siempre logró recuperar su libertad, a menudo gracias a hábiles alianzas y negociaciones políticas. Su capacidad para tejer alianzas matrimoniales fue clave. Se casó con Sancha Sánchez de Pamplona, lo que vinculó Castilla a Navarra y fortaleció su posición frente a León y Córdoba. La leyenda y la realidad. El poema de Fernán González, compuesto en el siglo XIII, lo presenta como el gran héroe fundador de la independencia castellana. Sin embargo, la realidad fue más compleja. Su autonomía fue relativa y dependía de la coyuntura política y militar. Los historiadores modernos matizan la imagen épica. Fernán González consolidó el condado como entidad hereditaria y con identidad propia, pero su poder seguía condicionado por León y las circunstancias de la frontera. Su legado fue decisivo. Transformó Castilla en un territorio con dinastía propia, sentando las bases para la continuidad de su linaje. 5. La continuidad dinástica. Tras Fernán González, su hijo García Fernández defendió Castilla contra Almanzor, el poderoso caudillo andalusí, pero murió en combate en el año 995. Le sucedió su hijo Sancho García, conocido como el de los Buenos Fueros, quien gobernó hasta el año 1017. Ambos consolidaron la estructura territorial, expandieron la repoblación hacia el Duero y reforzaron la autoridad condal. Burgos siguió creciendo como capital política y espiritual de Castilla, símbolo de la nueva identidad condal y del avance hacia el reino. 6. Crisis sucesoria y el fin del condado independiente, 1017 a 1035. Tras la muerte de Sancho García, Castilla entró en una etapa de gran inestabilidad. Las luchas internas y la presión de los reinos vecinos pusieron en jaque la continuidad de la dinastía condal. El joven García Sánchez heredó el condado en 1017, siendo aún menor de edad. Su gobierno estuvo marcado por la tutela de poderosos nobles y la constante amenaza de León y Navarra. En 1029, durante una visita a León para concertar su matrimonio, fue asesinado en circunstancias misteriosas, dejando Castilla sin heredero directo. La muerte de García Sánchez abrió una profunda disputa dinástica. Diversas familias nobles aspiraron al control del condado, mientras los reinos vecinos observaban atentos la oportunidad de intervenir en los asuntos castellanos. La heredera más cercana era Munia Mayor de Castilla, madre del rey navarro Sancho III, llamado el Mayor. Gracias a este vínculo, Navarra ejerció una fuerte influencia sobre Castilla, integrando el condado en su órbita política y abriendo una nueva etapa de dominación externa. Bajo el gobierno de Sancho el Mayor, Castilla perdió parte de su autonomía, pero también se benefició de la estabilidad y el prestigio de la monarquía navarra. Sin embargo, la tensión entre las élites locales y la autoridad extranjera nunca desapareció. En 1035, tras la muerte de Sancho el Mayor, sus dominios fueron repartidos entre sus hijos en un acto que cambiaría el mapa político de la península. Este reparto fue fuente de nuevas rivalidades y sentó las bases para la aparición de nuevos reinos. García recibió Navarra, Ramiro, Aragón,
Gonzalo, Sobrarbe y Ribagorza. Fernando, el condado de Castilla. Así, Castilla quedó en manos de Fernando, hijo de Sancho el Mayor. Su inteligencia política y su matrimonio con Sancha de León le permitirían transformar el condado en un reino independiente, abriendo una nueva era para la historia castellana. 7. El nacimiento del Reino de Castilla, 1035 a 1037. Matrimonio y alianza dinástica. Fernando de Castilla, al casarse con Sancha de León, hermana de Bermudo III, no solo fortaleció lazos familiares, sino que tejió una alianza política clave. Esta unión le otorgaba derechos sucesorios al trono leonés y sentaba las bases para una nueva etapa en la península. La tensión entre Fernando y Bermudo culminó en la batalla de Tamarón, en 1037. La muerte de Bermudo, sin descendencia masculina, permitió a Fernando heredar el reino leonés a través de su esposa, unificando así dos grandes territorios bajo su corona. A partir de ese momento, Castilla dejó de ser un simple condado. Fernando asumió el título de rey de León y de Castilla, elevando el estatus político de Castilla y marcando el nacimiento de un nuevo reino. La unión con León no solo fue un cambio de título, permitió la integración de instituciones, la expansión de la repoblación y el fortalecimiento de la identidad castellana. Castilla y León, aunque unidas bajo una misma corona, mantuvieron sus particularidades, pero el equilibrio de poder cambió para siempre. El nacimiento del Reino de Castilla tuvo un impacto duradero en la historia de España. Esta nueva entidad política se convirtió en motor de la Reconquista y en pilar fundamental de la futura monarquía hispánica. Así, la transformación de Castilla de condado a reino fue el resultado de alianzas dinásticas, victorias militares y una visión política que trascendió generaciones. Factores de la transformación. La autonomía condal fue clave. Los condes, especialmente Fernán González, lograron transformar el poder delegado por el rey en una autoridad hereditaria, sentando las bases de una identidad política propia para Castilla. Los matrimonios dinásticos también fueron decisivos. La unión con Navarra y más tarde con León permitió a Castilla ampliar su influencia y consolidar alianzas que serían fundamentales para su transformación en reino. Religión y cultura desempeñaron un papel esencial. Monasterios como San Millán de la Cogolla y Valpuesta no solo preservaron la fe, sino que fueron centros de producción intelectual. Allí se copiaron manuscritos y se desarrolló el romance castellano, que con el tiempo se convertiría en lengua oficial y símbolo de identidad. La cultura escrita, impulsada por clérigos y monjes, permitió la transmisión de leyes, crónicas y poesía. Así, la lengua y la religión se convirtieron en elementos cohesionadores de la sociedad castellana, diferenciándola de otros reinos peninsulares. 9. Debates historiográficos. Los historiadores siguen discutiendo cuestiones fundamentales sobre Castilla. ¿Cuándo nace realmente como reino? Para la tradición épica, ya con Fernán González en el siglo X. Para la mayoría de los expertos actuales, entre 1035 y 1037, con Fernando I. Otro debate gira en torno a la autonomía real de los condes. Las crónicas leonesas los presentan como subordinados al rey, mientras que el poema de Fernán González y la memoria popular los reivindican como independientes y fundadores de una nueva legitimidad. El carácter de la repoblación también es objeto de controversia. Sánchez Albornoz defendió la idea de un desierto del Duero y una repoblación casi total, mientras que Barbero y Vigil argumentaron que existió una continuidad de poblaciones bajo nuevas autoridades. Estos debates no son solo académicos. Reflejan la importancia de Castilla en la construcción de la identidad española y muestran cómo la historia se reinterpreta según las preguntas y valores de cada época. En conclusión, la transformación de Castilla de condado a reino fue un proceso largo, de casi 2 siglos. Nació como frontera militar dependiente de León, pero la combinación de factores geográficos, militares, sociales, religiosos y culturales la convirtió en un poder autónomo y en el germen de una nueva identidad peninsular. Con Fernando I, Castilla entró en la historia como reino independiente.
A lo largo de los siglos siguientes, con monarcas como Alfonso VI, Alfonso VIII y Fernando III, Castilla se convirtió en el motor de la Reconquista y en el corazón de la monarquía hispánica. Su evolución fue el resultado de siglos de luchas, alianzas y transformaciones sociales. La memoria castellana, forjada en crónicas, poemas y cantares, transformó este proceso en una epopeya de independencia y libertad. El poema de Fernán González y las leyendas populares elevaron a sus protagonistas a la categoría de héroes fundadores. Sin embargo, la historiografía moderna interpreta la transformación de Castilla como una lenta transición estructural, llena de tensiones, contradicciones y ambiciones dinásticas. Los estudios actuales destacan la complejidad de este proceso y la importancia de factores sociales, políticos y culturales. Las fuentes principales para conocer este periodo son las crónicas medievales, los documentos monásticos y los testimonios arqueológicos, que permiten reconstruir la historia más allá del mito. Entre las obras fundamentales destacan la Crónica albeldense, la Crónica de San Piro y el poema de Fernán González, que ofrecen distintas perspectivas sobre la identidad castellana. Los estudios de Sánchez Albornoz, Barbero y Vigil, y Martínez Díez han enriquecido el debate sobre los orígenes y la evolución de Castilla, aportando visiones críticas y renovadas. La bibliografía moderna permite comprender la transición de Castilla de condado a reino como un proceso largo y complejo, más allá de la leyenda. Así, la herencia de Castilla perdura en la historia de España, en su literatura y en la memoria colectiva, como símbolo de transformación, resistencia y unidad. Menéndez Pidal, R. La España del Cid. Pérez de Urbel, J. Fernán González. El héroe que hizo a Castilla. Madrid, 1944. Reglero de la Fuente. C. El Reino de León en la Alta Edad Media. Al comenzar el siglo IX, la península ibérica era un mosaico de culturas, lenguas y religiones. El Califato de Córdoba dominaba el sur, con ciudades como Córdoba y Toledo destacando por su desarrollo urbano, científico y artístico. En el norte, los reinos cristianos de Asturias y León resistían la presión musulmana, mientras que la frontera, conocida como la Marca, era un espacio de contacto, conflicto y mestizaje. Según la Crónica albeldense y los estudios de Claudio Sánchez Albornoz, la sociedad estaba marcada por la guerra, la repoblación y la convivencia forzada, pero también por la creatividad y la adaptación. La vida cotidiana en la Castilla altomedieval era dura y peligrosa. Las aldeas fortificadas y los castillos surgían como respuesta a la inseguridad. Los campesinos, base de la economía, cultivaban cereales, viñas y huertos en pequeñas parcelas, mientras el ganado ovino y bovino era fundamental para la subsistencia. La arqueología revela restos de viviendas de madera y adobe, silos y herramientas agrícolas, así como cerámicas de uso doméstico. La estructura social era jerárquica pero flexible. En la cúspide estaban los condes, designados por el rey de León, responsables de la defensa y la administración. Les seguían los caballeros y soldados, encargados de proteger las aldeas y organizar las milicias concejiles. Los monjes y clérigos, además de su función espiritual, gestionaban tierras, administraban justicia y preservaban el conocimiento en los monasterios, como San Pedro de Cardeña y San Millán de la Cogolla. La Iglesia desempeñaba un papel central en la organización social y la transmisión del conocimiento. Los monasterios eran centros de cultura, donde se copiaban manuscritos y se enseñaba latín. La liturgia y las festividades religiosas marcaban el calendario anual, y la Iglesia regulaba la moral, la vida familiar y las relaciones sociales. Según Joseph F. O'Callaghan, la influencia eclesiástica fue clave para la cohesión de la sociedad castellana. La frontera era un espacio de oportunidad y peligro. La repoblación de tierras abandonadas fue impulsada por la monarquía y la Iglesia, que ofrecían privilegios y fueros a quienes se asentaban en la frontera. Ejemplos como la repoblación de Amaya y Brañosera, documentados en el Fuero de Brañosera de 824, muestran cómo se fundaron nuevas aldeas y se reconstruyeron otras destruidas. Este fuero, considerado el documento municipal más antiguo de España, establecía derechos y deberes para los habitantes, regulando la propiedad,
la justicia y la defensa colectiva. El nombre Castilla proviene de la abundancia de castillos y fortalezas que defendían la región. Estas construcciones, documentadas en los anales castellanos y por Joseph F. O'Callaghan, eran esenciales para resistir las incursiones musulmanas y consolidar la frontera cristiana. Los castillos no solo eran estructuras militares, sino también centros de poder local, donde los condes ejercían autoridad y justicia. La sociedad castellana era diversa y dinámica. La repoblación atrajo a gentes de diferentes orígenes: mozárabes, vascones, cántabros y francos, que aportaron costumbres, lenguas y técnicas agrícolas. La convivencia forzada generó tensiones, pero también sincretismos culturales. La mujer desempeñaba un papel relevante en la gestión doméstica, la transmisión de la fe y, en ocasiones, en la administración de propiedades, como demuestran testamentos y cartas de arras conservados en archivos monásticos. La economía se basaba en la agricultura de subsistencia, la ganadería y el intercambio local. Los mercados semanales y ferias permitían el trueque de productos, y la aparición de monedas en yacimientos arqueológicos indica el inicio de una economía monetaria. La artesanía, especialmente la textil y la metalurgia, era fundamental para la vida cotidiana y el comercio regional. La organización militar era esencial para la supervivencia. Los castillos y torres de vigilancia, como los descritos en la crónica de Alfonso III, se multiplicaron para proteger a las comunidades de incursiones y saqueos. La milicia concejil, formada por vecinos armados, permitía la defensa colectiva y la participación en la toma de decisiones. La presión militar del Califato de Córdoba obligó a los castellanos a innovar en estrategias defensivas y a crear alianzas con otros reinos cristianos. Los fueros y privilegios otorgados a las comunidades locales fomentaron un espíritu independiente y colectivo, considerado pionero en Europa. Estas normas anticiparon modelos de gobierno local modernos y fueron estudiadas por Gonzalo Martínez Díez y Joseph F. O'Callaghan. La vida cotidiana incluía asambleas, trabajo comunal y celebraciones religiosas, reflejando una sociedad cohesionada y participativa. La administración condal se apoyaba en la red de monasterios y en la colaboración de las comunidades locales para mantener el orden y la defensa. Los documentos originales, como cartas, sellos y manuscritos, testimonian la labor de los condes y la evolución de la administración. La iconografía de la época, como escudos y banderas, refleja la consolidación de la identidad castellana. En este contexto emergió Fernán González, el primer gran arquitecto del poder castellano. Según la Historia Silense y la Crónica de San Piro, Fernán González consolidó la autonomía castellana y estableció una dinastía hereditaria. Su liderazgo marcó el inicio de la identidad política de Castilla y su proyección futura, transformando el condado en un linaje familiar que luchó junto a León contra el califato. Tras Fernán González, sus descendientes continuaron la expansión y defensa de la frontera, repoblando las llanuras del Duero y consolidando el dominio cristiano. Resistieron los ataques de Almanzor, el gran caudillo andalusí, y construyeron una sociedad fronteriza fuerte y cohesionada, como relatan las crónicas y los estudios de Bernard F. Reilly. La evolución social de Castilla se reflejó en la aparición de villas y concejos, instituciones que permitieron la autogestión y la defensa colectiva. Este modelo influyó en la organización política de otros reinos peninsulares y anticipó formas de gobierno local modernas. La vida urbana se enriqueció con la llegada de comerciantes, artesanos y peregrinos, especialmente a lo largo del Camino de Santiago. El poder siempre engendra enemigos, y cuando el último conde nativo fue asesinado, el equilibrio de fuerzas cambió para siempre. Sancho III de Navarra intervino, y mediante una hábil política matrimonial, entregó Castilla a su hijo Fernando. Este hecho, documentado en la Crónica Najerense, provocó rivalidades e indignación en los reinos vecinos, y preparó el camino para la transformación de Castilla en reino. Todo culminó en la Batalla de Tamarón, en 1037, donde Fernando derrotó al rey de León y heredó la corona. Así, Castilla se transformó en un reino independiente. La proclamación de Fernando I como rey de Castilla marcó el nacimiento de un nuevo actor político en la península, influyendo en la política y la cultura de la España medieval. El impacto de la formación del Reino de Castilla fue profundo. Sentó las bases para la unificación de España y su proyección en Europa. La experiencia castellana de autogobierno
militarización y expansión territorial influyó decisivamente en la historia peninsular y europea. Como afirma Bernard F. Reilly, Castilla se convirtió en modelo de resistencia y organización política. Antes de la proclamación del Reino de Castilla, la región fue gobernada por una serie de condes. Entre los más destacados se encuentran Rodrigo, el primer conde documentado, Gonzalo Fernández, padre de Fernán González, y Fernán González, quien consolidó la autonomía castellana y estableció una dinastía hereditaria. Tras él, su hijo García Fernández y luego Sancho García continuaron la línea condal. Finalmente, Sancho III de Navarra y su hijo Fernando primero transformaron el condado en reino, marcando el inicio de la monarquía castellana. Esta genealogía refleja la transición de Castilla de condado a reino, clave en la historia peninsular. Los debates historiográficos actuales subrayan la originalidad de Castilla en la construcción de instituciones locales y en la proyección de su cultura política más allá de sus fronteras. Investigadores como Claudio Sánchez Albornoz, Joseph F. O'Callaghan, Bernard F. Reilly y Gonzalo Martínez Díez han analizado la evolución de la sociedad castellana y su influencia en la identidad española y europea. Así, el nacimiento de Castilla no solo transformó la geografía política de la península, sino que también forjó el destino de España y su legado en Europa. Su experiencia de frontera, autogobierno y resistencia sigue inspirando a historiadores y estudiosos, y su huella permanece viva en la memoria colectiva. El debate sobre su origen y significado continúa enriqueciendo nuestra comprensión del pasado. Fuentes académicas y crónicas consultadas: Crónica albeldense, Crónica de Alfonso III, Anales castellanos, Historia silense, Crónica de San Piro, Crónica najerense. Obras de Claudio Sánchez Albornoz, Joseph F. O'Callaghan, Gonzalo Martínez Díez, Bernard F. Reilly y estudios recientes sobre la evolución política y social de Castilla. El debate historiográfico sigue abierto, enriqueciendo nuestra visión de este reino fundamental en la historia de España y Europa.